vimos esta gran parábola que es conocida como la parábola del hijo pródigo. Y empezamos diciendo de que esta parábola, que es conocida como la parábola del hijo pródigo, el doctor William Barclay hacía la siguiente meditación. Él decía, esta parábola más bien debería llamarse la parábola del padre amoroso, en vez de la parábola del hijo pródigo, porque la figura realmente relevante aquí es el padre. Es increíble el amor que el padre muestra, ¿verdad?, por un hijo que está totalmente perdido, por alguien que ha tratado totalmente mal a su padre, diría yo, porque no le mostró el menor respeto, no le mostró la menor consideración. Sus propósitos de tomar el dinero del padre no eran buenos, era para ir y divertirse. Bueno, en la juventud cometemos muchos errores, ¿verdad? Y a veces, bueno, no a veces, pero algo que me impresiona aquí es que el padre sabe exactamente lo que el muchacho va a hacer, porque todo padre conoce a sus hijos y conoce su corazón. Y el padre logra ver aquí, hermanos, las intenciones del hijo. Sin embargo, le concede su petición. Les decía yo la semana pasada que una de las cosas que yo he llegado a entender a través de los años y a través de la experiencia personal es que, y el Señor me enseñó, creo eso, a través de esta parábola, es que el hijo lo que realmente, cuando pide la heredad que el padre le va a dar, es básicamente la libertad que el muchacho está pidiendo. Él está queriendo obtener su propia libertad. Recuerden que si uno de los mejores regalos que tenemos de parte de Dios es la libertad que tenemos. El ser humano sentirse preso, sentirse que te cortan las libertades, eso es de lo peor que nos puede suceder. Estar preso es uno de los castigos más fuertes, que te sometan a una dimensión de qué sé yo, 3 por 3 metros, una cosa así, es terrible. Que te priven de la luz, que te priven de tu libertad. Ese es el castigo más feo que le pueden hacer a un ser humano, ¿verdad? Aún a un animalito, hermano, ese tipo de trato no, ¿verdad? Y como un premio les dan a los presos que se salen a solear ahí, que caminen una hora lo más, y después de nuevo. Así que la libertad, yo siento que el Señor nos ha dado de escoger entre hacer el bien, hacer el mal, entre tomar nosotros nuestra propia decisión, si usaremos esa libertad para destruirnos o para servirle. Ese es uno de los regalos más preciosos. Cuando el Señor hizo al hombre allá en el huerto del Edén, hermano, le dio la libertad. De todos estos árboles puedes comer, menos de este. No nos programó y le dijo como si fuéramos un robot, esto no lo vas a tocar. No, el Señor dijo, de todos puedes comer, menos de este. Y nos dijo, y el día que lo hagas, morirás. Así que el hombre decidió desobedecer, ejerciendo su libertad. Y hasta el día de hoy, cada ser humano decide, cuando le presentamos a Cristo como Salvador, decide si lo va a servir o no, si lo va a recibir como Señor y Salvador personal o no. Esa es una decisión que nos corresponde a los seres humanos. Nadie te puede obligar. Nosotros no podemos obligar a nadie. No tenemos el poder de convertir a nadie tampoco. Por eso cuando los españoles entraron a Latinoamérica y venían con la espada para someter al indio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ustedes no están viejos. Bueno, lo hemos leído en la historia, ¿verdad? Vinieron con la espada para someter al indio, con la cruz en el otro. Y así doblegaron. Y a mí se me hace interesante que la gente hoy se siente tan orgullosa de ser católica y no conoce el verdadero origen de esto. Que sus padres, sus antepasados, fueron sometidos a la fuerza a aceptar esa religión. Una religión que hoy en día la gente con mucho orgullo, ¿verdad? Ayer invité a mi vecino y me dijo, mira, ahora tenemos una iglesia aquí en Darwin, quisiera invitarlo. Y me dice, pues si ni a la mía voy, me dice, y voy a la suya. Mire usted. Bueno, está bien, pero ya eso me abrió la puerta para una conversación que vamos a tener. Así que esta parábola, la semana pasada vimos la primera parte de ella. Vimos, hermanos, cómo el hijo hizo todo lo que quiso hacer,
se estaba destruyendo el muchacho, pero en medio de esa situación hay algo poderoso que a mí me encanta. Dice, y volviendo en sí. Eso me fascina. ¿Por qué? Porque hay un punto en que el joven, aunque usted lo mire perdido, usted ore por él, ore por sus hijos. ¿Por qué? Porque habrá un momento en que Dios les va a hacer un clic hay algo que está fuera de lugar. Este mundo, la concupiscencia, todo lo que usted quiera. Mire cómo atrae el mundo, los destellos del mundo. Usted le pregunta a alguien qué te gustaría tener y le va a decir, oh, un gran carro, una gran casa, Esos son los sueños del ser humano. Nadie le dice, bueno, yo quisiera tener una bonita relación con Dios. Eso suena todo raro, ¿verdad? Pero la gente lo que va a pedir es casa, hijos, yo no sé, cualquier cosa, menos tener una bonita relación con Dios. Ahora, vimos que volviendo en sí, decidió regresar al Padre. Regresó, ¿y cómo regresó? Regresó en una condición humilde. Eso es muy importante. Regresar a Dios, probablemente usted necesita regresar a Dios. Tal vez en algún momento se lo presentaron. Tal vez en algún momento alguien le habló a usted del amor de Dios. Y usted, por un oído entró, por otro salió, o a lo mejor en algún momento tuvo una relación con Dios. Asistió a las iglesias, fue parte de una iglesia a lo mejor, pero de pronto empezó a caminar fuera y se distanció. Así me pasó a mí por algunos años. Y le voy a decir qué es lo que me alejó. ¿Cómo el diablo me alejó? Primero, los Boy Scouts. Es el domingo. Pero yo era un muchachito que estaba viendo en la iglesia. Pero empezaron los Boy Scouts. Luego, el fútbol, soccer. Yo le tengo pánico. Aquí yo miro cómo los padres se entregan a andar llevando a los niños, y es algo bastante legalizado. No puedo, tengo que llevar al niño al campo. No puedo. Mire, estoy hablando a partir de mi hija para todo Venezuela. Desde aquí hasta el mundo. Y México ya pasé por ahí, desde aquí hasta allá. ¿Verdad? Entonces le estoy diciendo que es parte ya de una cultura aquí en los Estados Unidos. Pregúntele a la hermana Juanita, pues. Pregúnteselo, ¿por qué no vino el domingo pasado? Vamos a hacerle la pregunta. A ver qué responde. A ver, ¿por qué no vino, hermana Juanita? Porque el nieto tenía que jugar. Mire usted. Y a mí eso me llevó a alejarme del Señor. Porque es una cosa que te va llevando despacito, despacito. Y después ya te acostumbraste a no ir el domingo. El domingo hay que ir al juego de béisbol. Y el muchacho empieza a crecer. Escucha, atención. El muchacho empieza a crecer. Y empieza después a celebrar porque ganaron. Y hay que ir a echarse unos traguitos porque perdieron. ¿Ya vieron? Así es. Es así. Si no, pues pregúntese al hermano Daniel. Ahí nos estaba diciendo él eso el sábado. Pastor, me dice, si ganamos porque ganamos, y si perdíamos porque perdíamos. O llorábamos de alegría o llorábamos de tristeza. Mire, eso me fue alejando a mí del Señor. Pero ayer lo perdonamos, pues. Pero el asunto es que eso lo vamos poniendo en un lugar tan importante que sin darnos cuenta estamos desplazando al Señor. Sin darnos cuenta estamos desplazando al Señor. Mucha atención, padres. Es todo lo que les digo. Mucha atención, mucha sabiduría. Porque sin usted darse cuenta, el muchachito se va desatendiendo de la iglesia, se va desatendiendo de las enseñanzas bíblicas y otros intereses mundanos empezarán a entrar en él. Y recuerde, ellos van a crecer, después viene el interés por las muchachas o los muchachos. Si no, pues pregúntenle a la hermana. Es así, natural. Vamos creciendo y empiezan los jóvenes a mostrar ese interés. Y hermano, y sigue resbalando uno, sigue distanciándose. Cuando yo conocí a Blenda, yo ya estaba yendo de regreso a la iglesia.
Y ya era parte de un grupo de jóvenes como visitante y me estaba gustando. Aparece Blenda. Aparece Blenda. Y me dice, le digo, bueno, que saliéramos el sábado. ¿Verdad? Ella me lo pidió a mí, yo no. Ella me lo pidió, me rogó, se me arrodilló. Yo, por favor, acepta. Considera mi petición. Entonces vine yo y entonces le pregunto, bueno, vamos a salir el sábado, ¿verdad? Porque nos vimos en la escuela. Entonces el sábado, al día siguiente, salgamos. Muy bien, nos costó mucho que diera que sí. Entonces vamos a salir. Ok, ¿dónde quieres ir? Le dije yo la opción. Primero podemos ir al cine, porque era un sábado por la tarde. Ya más noche podemos ir a una discoteca. ¿Okay? Se llamaba el Lobo Jack, la discoteca. Y tercera opción, fíjense, mi tercera opción, ir a la iglesia. ¿Qué me dijo? ¿Dónde? Ir a la iglesia. Pero se tapó la boca, pero casi no me quería decir. Ir a la iglesia. Se lo grité. Ir a la iglesia, le dije. Entonces, y me dice, ¿a la iglesia? Sí, le dije que estoy visitando un grupo de jóvenes, ya le tuve que ampliar ahí el cuadro. Y para mi sorpresa me dijo ella, pues vamos a la iglesia. Me gustaría ir a la iglesia. Y ahí yo fui. Como pueden ver, fue todo en mí. Fui un gran muchacho. Y nos fuimos ahí a la iglesia. Mire, sin darnos cuenta, ella, sin saber nada, ella había estado en la iglesia Moravo. La iglesia Moravo ustedes no tienen ni la menor idea de lo que es. Pero es una iglesia de aquellos lados por Inglaterra. Usted va a tener que estudiar esa historia. Hay una islita por ahí que se llama Moravia. Y pues ahí nació no nació ahí, pero ahí se refugiaron unos creyentes que venían huyendo no sé de dónde, llegaron a Moravia y ahí se pudieron instalar. Y de ahí se convirtieron en grandes misioneros. Dios le puso a los moravos, eran blancos, y le puso pasión por alcanzar a los negros, donde quiera que estuvieran, en las islas. Y ahí empezaron a mandar misioneros ellos a las islas para predicarle a los esclavos que venían del África y todo. Una historia linda. Bueno, hay una película que se llama Los Primeros Frutos. Si usted la encuentra en YouTube, Los Primeros Frutos la va a encontrar casi que no tiene buena calidad, pero ahí está el significado, está linda. Los Primeros Frutos, la historia de los moravos. Y en Nicaragua, y donde usted encuentra esas iglesias normalmente va a ser en el área donde habían negros. En Nicaragua, en la costa atlántica, tenemos negros. Entonces allí se establecieron los moravos. Y fueron fuertes los moravos. Ahí después llegaron otros grupos, ¿verdad? Un montón. Pero los primeros que llegaron fueron los moravos. Y tienen su lugar en la historia, pues, muy lindo. Bueno, entonces, cuando ustedes se den cuenta, sus hijos empiezan a deslizarse. Se van a empezar a deslizar. Pongan atención y recuerden lo que les estoy dando esta mañana. Es importantísimo. Entonces, los muchachos se empiezan a alejar del Señor. Empiezan a perder todo interés. Cuando son niños, usted los va a ver que les encanta la Biblia. Les encantan los pasajes bíblicos, las historias bíblicas. Algunos les van a rogar que los traigan a la iglesia. Nunca le quite ese privilegio a los niños. Si usted le niega eso, usted los está echando al mundo. Mire, mientras los niños quieran, usted dele. Usted dele, motive, empuje, cómprele una Biblia, dele el rayo a la iglesia, llévelo a un campamento, haga todo lo que pueda hacer por ellos. Porque cuando ellos empiecen, el diablo aquí a susurrarles en múltiples maneras, se lo repito, a través del deporte, a través, a mí en mi caso los Boy Scouts, a mí el béisbol, el fútbol, todo eso me fue alejando. Y cuando me di cuenta ya estaba sentado en una mesa con hombres adultos, porque yo jugaba con un equipo que le llamaban los veteranos, y entonces ellos eran mayores, pero tenían que tener jóvenes menores de edad en su equipo, por ley, y yo era de los jóvenes que estaba ahí. Y entonces cuando terminábamos el juego, nos invitaban a comer, pero ellos iban a tomar. Nos decían, ustedes ordenen todo lo que quieren de comer y nosotros vamos a jugar, y nosotros vamos a tomar. Y así era la cosa, y poquito a poco
alguien te va a invitar al muchacho ya que se tome su primer trago. Y de ahí en adelante es muy difícil que usted vuelva atrás. Sus intereses, sus pecados se van a ir profundizando. Usted va a empezar a pecar de esta manera, de la otra, de esta otra manera, de esta otra manera. Te vas a encontrar hombres ya que son, tú eres un muchacho y ellos son hombres. Yo recomiendo no permitan que sus hijos anden con personas mayores que ellos. Los van a guiar a malos pasos. ¿Okay? Ahora, si en el Señor la cosa es diferente, ¿verdad? Yo feliz que los niños de 14 años se nos vengan a meter en una reunión de hombres. Fantástico, porque ahí se van a aprender cosas buenas. Pero así que este hijo, volviendo en sí, recuerden, ¡pum!, de pronto, volvió en sí y regresó a la casa del padre. Y ya sabemos la historia. El padre lo recibió feliz, lo abrazó, lo besó, se emocionó, mandó a matar al becerro más gordo, le mandó a ponerle sus anillos, sus zapatos, porque llegó descalzo. Sabemos lo que sufrió allá afuera el muchacho, deseando comer las algarrobas de los animales, de los puercos, y no le daban ni eso. Así que regresó a la casa de su padre, todo el mundo feliz. El padre mandó a hacer una gran fiesta. Y ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que es la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia nos va a mandar al versículo número 25, perdón. Y su hijo mayor estaba en el campo, a la hora del regreso, a la hora de todo lo que se da. El hijo andaba en el campo, trabajando. Se ve que era un buen muchacho, nunca salió de la casa, siempre estuvo ahí en la casa, trabajando, sirviéndole a su padre. Buen muchacho. Pero ahora, dice, su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Esta parte de la historia poco la contamos, especialmente los evangelistas. Cuando están predicando, predicarán la primera parte, ¿verdad? Porque es la parte que es el llamado, ¿no? Al pecador, que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Esa es la parte. Pero esta segunda parte, y recuerden que yo soy un pastor, no soy un evangelista, soy un pastor, y como pastor tengo la doble misión, no solamente de predicar para el inconverso, que venga y se siente en nuestra banca, sino también de alimentar al santo, al que ya está en el camino del Señor. Una doble función. Nunca olviden la predicación al perdido. Los pastores tenemos esa tendencia a olvidar eso. Pero no, siempre tiene que estar esos dos factores importantísimos, ¿verdad? Porque ustedes han escuchado el evangelio desde que aceptaron a Cristo, y ahora lo que se les da es alimento y alimento sólido para que ustedes, su fe siga creciendo. Todo esto que he dicho es para personas, pero la segunda parte dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. ¿Cuál fue el propósito de esa celebración? Que el muchacho regresó, pero no regresó muerto, no, sino que regresó bueno y sano. Entonces se enojó. Vaya, el hermano se enojó. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El hermano se enojó. Dígalo conmigo, se enojó. Y ustedes saben lo que es estar enojado. Algunos de ustedes son bien enojones. Enojado. Y no quería entrar. Armó su berrinche, dice usted, ¿verdad? Armó su show el muchacho allá afuera. No quiso entrar. Entonces ahí va el padre. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mire qué lindo. Hijo, entra, hombre. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Por qué estás actuando así? Entra. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Mire el reclamo. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Buen muchacho. Y nunca me has dado ni un cabrito. Ni un cabrito me has dado.
a este le mataste el becerro más gordo, ¿eh? Y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Les digo a los hermanos, ¿cómo dice la otra oración? ¿Ah? Hasta me sorprendió el doctor Barker con su comentario. Porque ahí dice con puta. Bueno, recuerda que la palabra prostituta probablemente es otra palabra de él. Así dice. Son los españoles, hermano, escribiendo en otras versiones. Entonces dice, tú vienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y escucha esto, todas mis cosas son tuyas, hombre. No hay nada que tú no puedas tocar en esta casa. ¿Por qué te tengo que dar yo un becerrito si puedes ir y agarrarlo y no pasó nada? ¿Por qué no se te ha ocurrido antes hacerlo? Si yo nunca te he dicho que no lo hagas, si todo esto aquí es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta. Escuche la razón. Y regocijarnos porque este tu hermano era muerto. Tu hermano ya había muerto. ¡Qué terrible! Probablemente usted conozca a alguien que en este momento usted dirá, está muerto. ¿Ha visto tanto daño que está haciendo esa nueva droga aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo se llama esa droga? Fentanilo. Hermano, qué horrible. Qué horrible. Ver a los seres humanos, estamos viendo ahora, doblados así, en la calle. En la calle. Gente joven. Estamos viendo una muchacha como de 30 años, creo que era. 23 años. La entrevistaron. Y saben, la piel se les empieza como a explotar, ¿verdad? Había una señora que andaba con un brazo como el de Popeye, así grandísimo, y todo reventado. Y me dio pesar porque dice, I'm smart, soy inteligente. ¿Creen que soy? I'm smart. Pobrecita. Y después sacaron que murió, ¿verdad? Murió. Pero hay ciudades enteras, o pueblos enteros, o barrios enteros, voy a decir mejor, barrios enteros de la ciudad de aquí de los Estados Unidos, que esa droga, hermano, tiene dominio total sobre ciertas regiones. Es horrible, es horrible. A menos que hagan algo, ojalá el presidente Trump dé alguna orden o el ministro de salud pueda hacer algo por eso, ¿verdad? Pero esto está horrible. Así que esos muchachos literalmente están muertos. Pero yo creo que Cristo tiene el poder para rescatar las almas. Yo tengo un dicho en mis programas que tenía antes de radio y a veces lo olvido, pero lo tuve en mi máquina de grabar también. Cuando terminaba mi grabación, que daba su mensaje, me gustaba decir y recuerde, Jesucristo sigue siendo la única esperanza. No hay más. Él es la única esperanza. Y este hombre estaba muerto literalmente, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire qué lindo. En Cristo somos hallados. En Cristo somos hallados. Diga un amén fuerte, ¿verdad? En Cristo somos hallados. Ahora, yo quiero, gracias. Ahora, yo quiero que ustedes digan que la actitud del Hijo es una actitud farisaica y que nosotros podemos comportarnos como fariseos cuando no nos gozamos, cuando la gente se convierte a Cristo. Amén. ¿Cuál tendría que ser nuestra verdadera actitud? Quizás tendríamos que haber salido a buscar al Hijo, al hermano que está perdido. Porque, hermano, sinceramente, les diré, yo creo que hay personas que ni que la busquemos, ni que le llamemos, ni que lo amarremos, ni nada se van a convertir a Cristo. Lo creo, con todo mi corazón. Pero creo que hay muchas ovejas allá afuera que usted y yo no sabemos quiénes son, pero tenemos que ser la voz de Dios
la voz del Señor. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y usted tiene que ser esa oveja que va por ahí bramando, 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 predicando el Evangelio, y alguien va a prestar atención. Y cuando esa persona presta la atención y sigue a Cristo y acepta a Cristo, nosotros tenemos que gozarnos, hermano. La iglesia tendría que ser un lugar donde estemos viendo con frecuencia partos nuevos. La sala cuna espiritual tendría que estar llena. Nosotros no tenemos que quedarnos quietos. Oh, no, es que somos mayores, pero tenemos boca. Y el Evangelio es predicado, es hablado, el mensaje. Está bien, el testimonio, está bien, pero testimonio solo, por sí solo, no. Tiene que ser predicado, tiene que haber predicación, para que la gente escuche y habiendo oído, creáis, dice la palabra. Así que, amados hermanos, este es un mensaje fuerte para los fariseos que estaban rodeando a Jesús en ese momento. Porque Él les está diciendo, ustedes tendrían que estarse gozando que los gentiles están recibiendo a Cristo. Y por el contrario, están actuando de una manera dura, que quieren matar. Y lo mataron. Todo lo que ellos querían era matar a Cristo Jesús. Y lo lograron. Desde luego lo logran porque el Padre lo permite. Porque estaba dentro de sus planes. Porque Él dice, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y lo hizo. Porque era parte del plan de Dios. Se levantó entre los muertos y ahora tenemos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no llorar a la hermana Aide porque falleció? Porque tenemos promesas de vida eterna. Porque sabemos que está en los brazos de su amado Salvador. Porque sabemos que ella vivió bajo esas promesas. Por eso, hermanos amados, esta parábola es bien interesante, pero es interesante el hecho que forma parte de 3 parábolas. Esto fue para Jesús muy importante. Él no quiere tratar con fariseos, Él quiere tratar con verdaderos hijos, con hijos que estamos interesados en salir a buscar al perdido. Hay una gran lección aquí, hay una gran lección. ¿Qué tendría que haber hecho el hijo? Salir a buscar al hermano. Eso sería lo correcto. Salir a buscar al hermano, no que dice que está por allá un prostíbulo, que está por allá borracho, que está por allá drogado, que está por allá. Hay que irlo a buscar. Él no tiene en su corazón venir. Entonces hay que irlo a buscar, amén. Hagamos algo, hermanos. Cada quien en la medida de su posibilidad invite a ese compañero de trabajo. A veces pasamos con un compañero de trabajo por 8 horas y no le hablamos de Cristo. Y luego estamos hablando en las iglesias de los días sábados, salir a buscar almas, a tocar puertas. Oigan, pero si tuviste 8 horas a una persona a tu lado y no le quieres hablar de Cristo, es ilógico. ¿Para qué sí? Es ilógico. Que el Señor me lo bendiga, hermano.